Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta edición. Les saluda Yenane Villanueva. Vamos de inmediato a las informaciones. Vamos a comenzar con imágenes de lo que sucedió esta tarde, sobre todo en el Pacífico de nuestro país. Estamos con alerta amarilla prácticamente en todo el país, solo alerta verde en la zona del Caribe. Estas son imágenes de Cañas, una de las zonas más afectadas esta tarde con las lluvias. Recordemos que el Instituto Meteorológico Nacional advirtió desde este jueves la presencia del giro ciclónico centroamericano y que iba a generar mayor cantidad de lluvias, y es lo que sucedió esta tarde en Cañas, también en Liberia, donde se reportan incidentes. La Comisión Nacional de Emergencias ya reportaba a eso de las 7 de la noche más de 60 incidentes, sobre todo la mayoría en Cañas, Bagaces, también en Talamanca. Y esto sucede en Limón, imágenes que vienen de la bomba, del lugar conocido como la bomba en Limón. Los aguaceros afectaron, ustedes están observando lo que sucede muchas veces con las fuertes lluvias, que las calles por las alcantarillas que están saturadas terminan inundadas también. En otras noticias, 2 jóvenes fueron ejecutados a tiros en una zona alejada y boscosa de Aguacaliente, en Cartago. El reporte de la policía indica que los sicarios los llevaron a ese punto en un vehículo para matarlos y huir. Este es el lugar donde pistoleros llevaron a bordo de un vehículo a 2 hombres, apellidos Picado de 27 años y Madrigal de 24, en Lourdes de Aguacaliente de Cartago, para asesinarlos a tiros. Posteriormente, los tiraron en una finca de ese distrito cartaginés. A las 8:30 de la mañana, donde unas personas ven 2 cuerpos dentro de la montaña esta. Al llegar encontramos a una persona sin vida, otro con vida, el cual es sacado por los compañeros de Cruz Roja y trasladado al hospital, donde lamentablemente tiempo después es declarado fallecido. Ambos sujetos son conocidos por la policía, vecinos de la ciudadela Manuel de Jesús Jiménez, ubicada en la misma provincia. Las autoridades aseguran que esa es una nueva modalidad de sicariato debido a los constantes operativos y el control de la fuerza pública en Cartago. Bueno, por las acciones que viene realizando Fuerza Pública, principalmente en aquellos puntos de mayor concentración delictiva, los delincuentes lo que están es saliendo de estas zonas y buscando lugares alejados, realmente donde el tránsito de personas casi que es nulo, donde no hay un tránsito vehicular tampoco fuerte. Es lo que hemos encontrado, como el caso de hoy, o otros casos similares en el sector de Turrialba. Con este doble crimen, la cantidad de homicidios en la vieja metrópoli llega a 55, uno más que los que se habían registrado el año anterior. En una propiedad donde anteriormente operó un búnker, el organismo de investigación judicial encontró el cajero robado al Banco Popular en Horquetas de Sarapiquí. Hasta Finca 2 en Horquetas de Sarapiquí llegaron agentes del OIJ de San José y personal de Fuerza Pública. La razón: allí lograron ubicar un vehículo pesado utilizado para sustraer el cajero automático del Banco Popular, que estaba instalado en la localidad de La Victoria, también en Horquetas de Sarapiquí. Dentro de la propiedad, donde también hay una vivienda, no se ubicaron personas. Tiempo atrás quedó deshabitada tras ser allanada, ya que era utilizada como búnker para la venta y consumo de drogas. Allí también se ubicó el cajero automático, el cual está cubierto. En horas de la madrugada del martes anterior, al menos 9 sujetos enmascarados y armados llegaron al cajero. Tras agredir al oficial de seguridad, lo ataron y procedieron a arrancar la estructura completa del cajero. Gracias a las labores de inteligencia y seguimiento con videos de cámaras de seguridad, los investigadores del OIJ lograron llegar hasta el sitio donde hallaron el automotor y al cajero. La propiedad se mantiene en custodia desde este jueves a la espera de la orden de allanamiento para ingresar. Los responsables del atraco serían los integrantes de la llamada banda del acetileno, denominación que se les asignó por usar este tipo de equipos para cometer sus golpes. Los compañeros del centro de monitoreo se conectan, inmediatamente ven el accionar de los sujetos, activan el protocolo del 911, ¿verdad? Que es lo que
se tiene que hacer en estos casos. Se da aviso a fuerza pública y los sujetos se ve donde lazan el cajero con un cable y posteriormente arrastran el cajero. La propiedad, que es custodiada por el OIJ y por la policía, se sitúa a unos 5 kilómetros de donde fue robado el cajero automático. Es una comunidad donde se puede llegar en pocos minutos a Pocosí. Se espera, una vez que se autorice el ingreso, poder hallar evidencias que permitan identificar a los sospechosos. Ingresan a la parte donde se encuentra la caja fuerte, hacen uso de la herramienta del acetileno y se llevan el dinero. El caso es tramitado por el OIJ de San José, específicamente por la sección de robos. Las autoridades también solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sospechosos involucrados en el robo del cajero automático. La policía dice que tiene identificada a la banda del acetileno, así se le conoce. Incluso que conocen hasta sus apodos. Sin embargo, aún no se da con la organización criminal compuesta por decenas de sujetos y que opera en todo el país. Los videos de seguridad con que cuentan las autoridades en los golpes que ha dado la banda del acetileno revela que se trata de los mismos sujetos, quienes ya están plenamente identificados por la policía. Según fuentes de investigación, se trata de sujetos oriundos de cantones de Limón, como Guásimo y Pocosí. A algunos de ellos se les conoce con los sobrenombres de Tamba, Tilifo, Naco y Moco. Otro es de apellido Cubillo y uno de ellos tiene una discapacidad, por lo que utiliza una prótesis. Tristemente conocida por todos los costarricenses, en realidad está conformada por un grupo familiar social de aproximadamente 75-80 miembros, llegando a veces a superar la centena de personas, que lamentablemente se conocen todos los vacíos legales y todas las incapacidades operativas del OIJ por estar superados en número. Entonces van turnándose entre ellos, de forma de que si alguno es capturado, simplemente otro miembro del grupo toma su lugar. Pese a que las autoridades conocen a todos los miembros de esta temible banda, la cual opera en Guanacaste, la zona norte y Turrialba, aún no han dado con la mayoría de ellos. OIJ debe destinar, yo sé que no tienen los recursos, pero deben destinar un grupo de tarea específicamente apuntando a estas 80-100 personas que ya son plenamente conocidas por las autoridades. Caso contrario, van a seguir operando aprovechando las carencias judiciales y aprovechando los huecos en el sistema legal costarricense. El último golpe que dieron fue en Huacas de Santa Cruz, Guanacaste. Las autoridades allanaron 3 viviendas en busca de 2 peligrosos sicarios. Sin embargo, no los han logrado ubicar. Ahora se pide ayuda para localizarlos lo antes posible. Tres allanamientos realizaron los agentes del OIJ de Sarapiquí. Las acciones pretendían capturar a 2 peligrosos sicarios. Sin embargo, al momento del ingreso de los agentes judiciales, no estaban los sospechosos. Se trata de Edward Steven Sánchez Agüero, de 21 años, así como Steven Castro Ferreto, de 20. A ellos se les liga con un intento de homicidio ocurrido a inicios de septiembre. La víctima permanece en estado delicado. Hay que recordar que nuestro Código Penal establece penas severas para este tipo de delitos, siendo un agravante el hecho de recibir un pago o remuneración para su cometido, es decir, el sicariato. Por lo que si el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial logran demostrar esta situación, en este caso en particular, se podría considerar como un agravante a la pena a imponer. En una de las casas allanadas, el personal del OIJ se llevó una mala pasada. Al momento de ingresar se percataron que quienes vivían en el inmueble no eran a quienes se esperaban encontrar, sino que horas antes los antiguos inquilinos se fueron dejando sus cosas tiradas en la cochera y el propietario ya le había arrendado la casa a otra familia. Ahora las autoridades solicitan su ayuda para ubicar a los peligrosos sicarios. No los enfrente, siempre andan armados. Sí, deberían poner más patrullas a veces, pero en sí el problema no es tanto las balaceras, porque aquí no he escuchado, sino el tema de la droga. Entonces eso sí está afectando a algunas partes de aquí. Sí, hay mucha inseguridad ciudadana, la gente ya lo piensa mucho en salir, ya no es igual a antes, ha cambiado mucho. Hace unos años atrás no era así, hay mucha inseguridad. Lo que se necesita es que se fortalezca la seguridad en el cantón y haya más atención de parte del Estado. Durante los allanamientos, los agentes del OIJ localizaron evidencias que ayudarán a reforzar el caso contra los 2 sospechosos.
Agentes judiciales allanaron varias propiedades relacionadas con la banda narco que habría disparado un arma que cobró la vida de un niño en Zapote. Se trata de 7 detenidos. Hay 7 detenidos entre los que se encuentra una persona menor de edad. Eran viviendas en medio de una serie de laberintos en el sector conocido como Las Rosas. El objetivo era desarticular una banda dedicada al narcomenudeo y que ha elevado la violencia en esta zona. Se trata de 7 detenidos integrantes de uno de los grupos que se han disputado territorios en la zona y que en marzo del 2023 provocaron la muerte de un niño de 10 años al ser alcanzado por una bala perdida. Este tipo de acciones que desarrollan estos grupos criminales en la zona culminó con la muerte de un menor de edad de 8 años, producto de una bala perdida en este tipo de acciones o tiroteos que se desarrollan ahí. Según confirmaron agentes de la Policía de Control de Drogas, se ha decomisado cocaína, crack y marihuana en varias viviendas allanadas. Las mismas autoridades han señalado que este tipo de actividad provoca una serie de delitos adicionales, creando un aumento de la violencia en las comunidades. Este punto es de interés para nosotros y estamos interviniéndolo, dado que han sido constantes los reportes de violencia, inclusive violencia armada, es decir, disparos en esa zona, y por lo tanto estamos golpeando a la organización principal que está operando ahí. Este barrio de Zapote es uno de los más violentos, por lo que los operativos policiales son constantes. Según el organismo de investigación judicial en el país, hay unas 4.000 personas que podrían estar vinculadas a cerca de 200 grupos criminales dedicados principalmente a la venta de drogas al menudeo, que por lo general reclutan jóvenes desde los 15 años para que realicen el ilícito negocio. Y ya hay nuevos muros de contención que protegen a vecinos de Acerrí ante el desbordamiento del río Cañas. Luis Quirós es vecino de Acerrí y fue uno de los afectados por las constantes lluvias y el desborde que provocó el río de la zona. Casi a un año más que volvió a pasar lo mismo. Y volvió a pasar lo mismo, volvió a quebrar los portones, volvió a quebrar las paredes y otra vez a reconstruir. La afectación del río Cañas en Concepción de Acerrí provocó varios daños en las viviendas de la comunidad. Aquí hay adultos mayores, hay niños, habemos personas que hemos estado muy preocupados cada vez que llueve por el tema de que si se vuelve a salir, que si no se sale. Es algo muy tedioso estar pensando cada vez que viene el invierno, cada vez que llueve, si el río va a salirse o no va a salirse, no sale uno con confianza de la casa. Luego de 8 meses de espera por las construcciones, los vecinos cuentan con 2 nuevos muros de contención que ofrecen protección al margen del río, impidiendo los desbordamientos recurrentes y el colapso de la carretera en temporada de lluvias. La inversión de ambos muros supera los 60.000 millones de colones, según la Comisión Nacional de Emergencias. Más de 4.000 personas de comunidades de Concepción de Acerrí, San Juan de Dios de Desamparados, Acerrí Centro, Barrio Concepción y San Rafael Arriba se verán beneficiadas con estas obras. Las infraestructuras incluyen, entre otras intervenciones, la construcción de 194 metros de muros de gaviones sobre la cuenca del río Cañas, con una altura de hasta 7 metros con revestimiento en concreto. Además, el mejoramiento de los sistemas de drenaje, la instalación de 2 pasos de alcantarilla y la reconstrucción del paso con una nueva carpeta asfáltica con aceras. El Hospital de Niños ya sufre el efecto del temido virus respiratorio sincicial. Este virus es más que un simple resfriado. El temido virus sincicial ya está produciendo efectos en el Hospital Nacional de Niños. El centro médico, según el último corte, contabilizaba 115 menores internados por cuadros gripales graves, una de las cifras más altas del año. Si estornudan, tosen, mantengan el protocolo de tos, eviten los lugares hacinados de población. Si tocas una agarradera, si tocas una perilla, si tocas algún objeto que tenés duda sobre la higiene que podría tener, lávate las manos o echate solución alcohólica. En menores de 2 años y bebés, este virus se comporta de manera muy agresiva y ya se están viendo sus efectos en esta población pediátrica. Los niños más pequeños podrían quedarse sin respirar, eso se llama apnea. Entonces son durante unos segundos el niño no arranca y después arranca
y sigue respirando y vuelve a hacer una apnea. Eso es peligrosísimo. Con solo una vez que lo haga, amerita que los papás consulten al centro médico. Se espera que el pico de infecciones por virus respiratorio sincicial alcance los máximos contagios en las próximas semanas. El dengue suma ya 279 personas internadas y un aumento de casos. Los meses con la mayor cantidad de personas internadas por dengue son enero y julio. La Caja reporta 279 personas hospitalizadas y piden ir al centro médico ante la más mínima sospecha de dengue. Es como una gripe seca, ¿verdad? Va a sentir primero fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, probablemente dolor retroocular, pero no va a tener esa secreción ni esa molestia que regularmente da con la gripe. Entonces, cuando usted tenga esos síntomas y sobre todo una fiebre, y hay en el barrio que usted sabe dengue, pero en este país, en todo lugar, y ahora lo vamos a ver, está habiendo una elevada incidencia de casos de dengue, entonces desafortunadamente tenemos que ir, número 1, a el centro de salud. Sea público o privado, tenemos que ir al centro de salud. ¿Para qué? Para que el personal nos realice la evaluación inicial. Y ahí ya se genera un esquema evaluativo para que podamos tener estandarizadamente en todo el personal de salud cómo va a generarse esta evaluación para que no se les escape nada, por decirlo así. Veamos el comportamiento en los últimos meses. En enero fueron 54 personas hospitalizadas, 32 en febrero, 21 en marzo, en abril aumentó a 14, en mayo 27 internamientos, 42 en el mes de junio, en julio 51 y en agosto 38. Bueno, la principal es evitar los criaderos del dengue, no tener aguas estancadas es lo principal. Si no hay donde se reproduzca, no vamos a tener un aumento de los casos. Se puede uno ayudar también con lo que es el uso de repelentes para evitar la picadura. A fumigar nos va a ayudar a matar al mosquito, no así las larvas. Entonces las larvas, los huevecillos, solamente evitando aguas estancadas, lavando los utensilios en los cuales les damos de comer a nuestras mascotas. Según la Organización Panamericana de la Salud, en la región hay 11 millones de casos y 6,000 fallecimientos. Recope dice que 42 túneles se han descubierto en 8 meses y pide endurecer penas a quienes realicen estos robos de combustible. En el país, según un informe de la refinadora costarricense de petróleo, cada de 5 a 6 días se descubre una toma ilegal de hidrocarburos en Costa Rica. Ante esta situación, diferentes grupos de seguridad en el país impulsan una reforma que busca incrementar la pena que castiga el robo de combustible. Además, busca aumentar las acciones que son delito alrededor de esta problemática. El día de hoy es un hito importante en la historia de Recope y en la historia nacional porque nos sentamos un ofendido, que es el caso de Recope, en temas de robo de combustible, con todo el sector de seguridad. A revisar y formular propuestas para el marco jurídico que delimita esta actividad, ¿verdad? Y que establece no solo los delitos, sino que también tipifica algunas cosas y establece las penas para la gente que comete estos delitos. A la fecha ya se contabiliza el desmantelamiento de 42 túneles generados para robar combustible del poliducto durante este año. Sin embargo, los expertos manifiestan que lograr juzgar de manera penal a estas personas que realizan estas tomas es complicado debido a las pocas pruebas, ya que en muchos casos en el lugar no se ubica ninguna persona. Es complicado porque se requiere acreditar que la persona que se detiene cerca de un túnel o en el mismo túnel o cerca de una toma ilegal es la persona que está sustrayendo. El hecho de estar ahí no es suficiente para suponer o presumir que es la persona que está sustrayendo el combustible. La iniciativa buscará también mejorar los controles sobre la venta de mangueras expendedoras de hidrocarburos. En la actualidad, el ingreso promedio de los costarricenses ronda los 357,000 colones. Muchos trabajadores señalan que no es suficiente. ¿Ha incrementado o no el ingreso? En los últimos 10 años, el ingreso promedio de los costarricenses aumentó en 50,000 colones. Sin embargo, los trabajadores como Marvin aseguran que no lo perciben. Señala que el dinero no le alcanza para comprar lo mismo que años atrás. Si a usted le suben, con solo poner un ejemplo, el autobús,
más bien hasta puede quedar debiéndole más bien fuera de los 1.000 pesos que ya le subieron, o sea, no le va a alcanzar, es un aumento mínimo, o sea. Un análisis de economía hoy con datos del INEC revela que en el 2014 el ingreso promedio de cada costarricense era de 301.000 colones y en la actualidad subió a 357.000 colones. Está muy duro todavía ya en la garajada de las comidas y todo está muy caro ya. Y ahora los pasajes y todo eso está muy caro. El mayor gasto para los trabajadores señalan que es el transporte y el alquiler para aquellos que no tienen vivienda propia. El viajar todos los días, todo está muy caro. La comida, o sea, todo sube cada día más. Costa Rica tiene diferencias salariales muy marcadas. Por ejemplo, las familias de ingresos más bajos deben sobrevivir con 225.000 colones al mes, mientras que las de mayores ingresos con 2.5 millones, según el INEC. Costo de la vida, obvio que hay, más que en este país, hasta donde he oído que es el más caro de Centroamérica. Este año arrancó con un ajuste salarial de 1.8% y los ingresos promedio han crecido. Sin embargo, trabajadores manifiestan que la situación económica está muy complicada. Hora de hacer una pausa comercial y regresamos. Este fin de semana también tenemos noticias a las 12 y a las 7 de la noche. Como siempre, les esperamos. Por ahora, descanse. Cuídese muchísimo. Feliz fin de semana.